Este es el primer podcast de varios que vamos a hacer y que va a salir el día domingo, para que ustedes se enteren también de muchas cosas que son importantes de la formación de un partido político, quiénes fueron los primeros integrantes, cómo se formaron, dónde se juntaban, y para eso vamos a conversar hoy día con Pablo Longueira y con Víctor Pérez, que son dos personas que obviamente ustedes conocen y que tienen una trayectoria muy grande a través de la UDI. Saludamos a Víctor y a Pablo. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, aquí para conversar un ratito. Oye, yo les quería preguntar a propósito de la formación de la UDI, porque ustedes eran muy jóvenes y también con mucho idealismo se metieron a un proyecto que quizás ustedes no sabían para dónde iba ni qué iba a terminar. ¿Qué me dices tú, Pablo? Así fue, efectivamente, pero ahora reconozcamos que Víctor partió mucho antes que yo. Ya. Me pillaron volando abajo. Yo pensé que eran de la misma generación. No, apenas 2 años de diferencia. Apenas 2 años. No. Yo me fui involucrando en la década de los 80 y la verdad es que, claro, teníamos una figura tan excepcional como la de Jaime. Nos invitó, piensa tú que yo desde chico quería ser ingeniero, se me cruzó en la vida, como digo yo, y finalmente nos dedicamos todos a sacar adelante su proyecto político, su sueño de hacer un partido de derecha comprometido con el mundo de los más pobres en Chile. Y ahí nos conoció con Víctor, pues en esa cruzada, bueno, con miles de personas, después ya de tantos años que hicimos este proyecto. Y la verdad es que yo creo que la UDI tiene una historia muy épica, muy emocionante, muy apasionada, mucha entrega, mucho sacrificio. Oye, en esa época no habían celulares, así que ¿cómo se comunicaban? ¿Te llamaron por teléfono, un teléfono red fija? Mira, yo creo que la UDI nace por la calidad de las personas, porque hubo personas que pusieron cuerpo y alma y que a uno lo conquistaban. Yo estaba en Concepción, me había titulado abogado, estaba en una oficina de abogado y creí que ese iba a ser mi derrotero, digamos. Hasta que Jovino, que primero que yo pensé que yo había estado ya varias veces con Jaime Guzmán, me dice, tienes que ir a Los Ángeles, a la alcaldía de Los Ángeles. 26 años. Súper joven. Claro, entonces, ya, pues, hay que subir. Bueno, y ahí Jaime, Jovino, después gente como Javier Leturia, Mundo Crespo, iban a Los Ángeles. Convengamos, digamos, que la gente de Los Ángeles se puede enojar, pero Los Ángeles era una ciudad mediana que no tenía la importancia ni la relevancia de Concepción, Santiago, Valparaíso, pero iba mucho. Jaime iba muchas veces. ¿De ahí te convenció? Poco antes, cuando ya decidí ser alcalde, yo estaba medio convencido, pero después Jaime tuvo una cosa, porque cada vez que Jaime iba a Los Ángeles, había 3 cosas que no podían faltar en el programa, en la agenda. Uno, la misa. Ah, sí. ¿Dónde voy a misa? Entonces, si uno no tenía esa respuesta, la agenda se complicaba. Segundo, ¿dónde duermo siesta? Ah, claro. También, un día llegamos, me dijo, pero yo aquí puedo leer el Mercurio, Víctor. Entonces, había que... Y lo tercero, yo necesito una reunión en la población más pobre, en la casa poblador, no en una sede, sino que en una casa, que la gente invita a los vecinos. Y ahí organizábamos en una casa, casas modestas, 15, 20 personas, llegaba mucha gente en el patio. Y a mí me impresionaba mucho. Don Cheto, digamos, que fue un gran amigo, le hablaba de Dios, también de Chile. Y ahí me fue convenciendo que aquí con la pobreza había que convivir mucho, que había que estar mucho para comprenderlo, porque él sacó un reportaje, un discurso, no sé si fue un discurso, pero lo publicó después en una revista que se llamaba Chile Ahora, que decía, los pobres no pueden elegir, y por lo tanto nosotros tenemos que luchar para que los pobres puedan elegir. Y eso es sacarlos de la pobreza. Oye, cuando ustedes se formaron, todos eran muy jóvenes, tú dices que estabas recién de abogado, tú en ingeniería, lo que sea. ¿Cuándo llegó el momento en que dijeron, ya, ¿sabes qué más? Nos vamos a dedicar a todo esto? Y venían las primeras elecciones, porque también había que jugársela en la primera vez y a ver con qué resultado iba a seguir el partido. Claro. ¿Cuántos diputados sacaron ahí? No, la primera fuimos 14, salimos 2 senadores. Nosotros en la primera elección del año 90 no teníamos, en esa época la edad mínima para ser senador era 40 años, después se bajó a 35. Nosotros estábamos básicamente todos, teníamos 30, estábamos... Salvo Cantoya. Claro, salvo Eugenio Cantoya y Jaime, y por eso, y Germán Chávez. Nosotros tuvimos 3 candidatos en la primera vuelta que tenían más de 40 años, todo el resto estábamos en la franja de los 30, por situarlo en algo.
fuimos todos muy jóvenes y yo diría que el inicio, en el caso mío, a diferencia de Víctor, que tiene esa experiencia, y a mí Jaime me pide que lo acompañe al terminar Ingeniería La Chile, que lo acompañe a hacer un partido de derecha comprometido con los pobres. Y yo en ese año estaba trabajando de gerente de operaciones de una compañía bien importante, y Jovino se encargó de situar al gerente general y en el fondo me echaron de la empresa. Sí, Así obviamente. tuve que salir y de ahí nos embarcamos en el 83. La primera vez que formamos la UDI se forma en el año 83. Jaime tuvo hepatitis, ¿te acuerdas? Sí. Andábamos todos corriendo con la declaración de principio porque vino la apertura política y él quería darle una señal. Él encontraba muy desastroso para Chile que los mismos partidos que habían sido incapaces de solucionar la crisis institucional de Chile fueran los mismos y no hubieran partidos nuevos. Así que él quería contribuir a crear un partido nuevo y así se crea el año 83 y después ya formamos la UDI Popular y ahí nos fuimos a candidatos todos el año 90. ¿Y qué pasa cuando ya se empiezan a formar? Hay diputados, hay senadores. ¿Dónde se juntan? ¿Había un lugar donde podían tener las reuniones? Bueno, en Santiago estaba porque la de la calle Suecia no existía todavía. Sí, claro. Yo la primera vez en que iba a entrar era una casona muy oscura, muy... ¿Y de quién era? Era de los gremialistas. De hecho, ahí en esa casa se creó la revista ¿Qué pasa? Porque esa la crea los gremialistas. Pero ya había una sede, por lo menos. O sea, claro, fue no solo en Santiago. Entonces, yo te digo, de la perspectiva de la región. En regiones, claro. Concepción, Chillán y todo. Eran casas de gente, claro. Nos conseguíamos de repente un salón de un sindicato, de una organización o de un hotel para poder juntarnos. Oye, además, y la UDI empezó a crecer, y esa UDI épica, impresionante cómo fue creciendo, UDI Popular. ¿Al cuánto tiempo empezó ya la UDI a ser un partido que ya estaba en las poblaciones muy firme? Incluso yo escuché una anécdota tuya que hacías visita con Jaime Guzmán, y que de repente también habían unos contrincantes porque tiraban piedra. No, claro. Claro, de hecho la gente, no sé, uno puede contar miles de anécdotas. Quiero dos, una en la perspectiva más profunda y la otra más de anécdota, pero Lucho Cordero, que estábamos a cargo del departamento poblacional, con Alfredo Caldames, todo un equipo, habían dirigentes maravillosos del mundo popular que fueron a clavar las primeras banderas de la UDI. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de mostrarle al Partido Comunista que íbamos a tomarnos la calle. Entonces organizamos como 2 semanas un acto en La Pincoya, fue nuestro primer acto público, ¿ya? Y en ese acto en La Pincoya nosotros llevábamos, ya eran como 80 personas, porque tú juntamos con mucho esfuerzo, y a los 5 minutos teníamos 300 tipos al frente con una lluvia de piedras que yo no he visto en mi vida, una lluvia de piedras esa. Y Jaime hablaba arriba de un camión, me acuerdo, con un micrófono. Llegaban las piedras, se le cayeron los anteojos con una piedra, no veía nada, tuvimos que salir corriendo con el camión y con Jaime, y lo único que alcanzó era decir: Jaime, le vamos a disputar palmo a palmo cada población al Partido Comunista de Chile. Y ahí quedó esa frase histórica que marcó un hito, y esa fue nuestra primera salida a terreno. Después hicimos mucho, y la otra que quiero destacar también, porque esta es como una anécdota, pero fue muy duro ese episodio, fue cuando contaba Víctor. Para Jaime, crear un partido comprometido con los más pobres del país también estaba en lo que para él era esta opción por los pobres, de un católico, porque las conversaciones más profundas que yo tuve con Jaime fue volviendo una vez, me acuerdo, de La Pintana. Nosotros dábamos charlas todos los días a las poblaciones de los campamentos, íbamos formando comités, se nos desarmaban porque los atacaban, le esperaban las casas, bueno, asesinaron a Simón Llévenes, que fue nuestro primer mártir, en fin. Y Jaime, me acuerdo, volviendo un día, me dice: Pablo, yo quiero venir, quiero que sepas, me dice, que las reuniones que más me gustan a mí en la semana son venir a los comités poblacionales, porque yo aquí veo en ellos el rostro de Cristo, aquí está Cristo. Por lo tanto, él tenía, porque nunca separó si él tenía que estar en servicio público e irse a la vida espiritual, siempre fue un... De hecho, puedo contar otra anécdota también, que se nos ocurrió darle un golpe de Estado una vez, y ahí nos enteramos que todavía no despejaba esa disyuntiva,
y para él un partido de derecha comprometido con el mundo de la pobreza, y yo creo que esa espiritualidad que Jaime veía en esa opción por los pobres, en un partido de derecha comprometido con los más pobres del país, caló muy fuerte. Y lo percibieron los mismos pobres. Claro, y todos transpiramos eso, nos fuimos con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucho sacrificio. Oye, eso que dices tú de dedicación. Víctor, yo estaba escuchando tu historia porque tú muy joven ya tenías cargos públicos. Bueno, en los 26 fui alcalde. Alcalde. Y a partir del 83 se empezó a crear la UDI, como te decía, iba Jaime, iba Jovino, iba Javier Leturia. Oye, pero ustedes eran jóvenes, casados con hijos, claro. y tuvieron que pedir permiso a las cónyuges para dedicarse prácticamente en un 99%. Te voy a contar, digamos, porque el 88... No conozco a nadie que no tenga que pedir permiso. El 88, digamos, que fue un momento crucial en que teníamos que ser candidatos a diputados. A mí me pasó una anécdota. Yo hacía clase en un magíster de la Universidad de Concepción, me tocó la Universidad de Playa Ancha, primera semana de enero. No había celular, no había ni una cosa. Y un día en la tarde, 4 de la tarde, llega un señor ahí en la sala de clase donde estaba en un jardín, y se le llama, tiene un llamado telefónico. ¿Quién le quedó? Jaime Guzmán. Tuve que caminar, digamos, como media cuadra para donde estaba el teléfono. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Todo. Me dijo, no, yo te llamo porque tienes que renunciar a la alcaldía. Pero Jaime, en el 87, yo tenía una hija de 2 años, la Bernardita, la Carolina de 4 y Claudio de 6. Digamos. ¿Y tu ingreso fijo? Y yo era alcalde. Sí, esa era mi tarea. La oficina de abogado la había abandonado, digamos, todo. Entonces, deja verlo, Jaime. No, Víctor, tú tienes que renunciar ahora. Entonces, con eso te quiero graficar que no solamente tenía esto de la espiritualidad, la inteligencia, digamos, tener un concepto de lo que necesitábamos para el país, sino que además tenía una gran capacidad organizativa de saber qué puntos tocar y qué obligar y influir en que tú tomaras decisiones. Esa decisión yo hoy día la pienso, no sé cómo la tomé, digamos, porque llegué a Los Ángeles y le dije a mi señora, renuncié. Y por eso te pregunto. ¿Cómo? Me engañaste. Claro, sí, bueno, y renuncié y por lo tanto ya yo no había pensado en elecciones, o sea, porque todavía faltaba tanto tiempo. Bueno, renuncié y tuve que montar una oficina de abogados y además empezar la campaña. Y Jaime Guzmán te llamaba permanentemente, ha ido a esta comuna, ha ido a esta población. O sea, tenía una capacidad de organización extraordinaria. Entonces, por eso es lo que yo te decía al principio, aquí la calidad humana de personas que te diría que uno lo podría decir superiores, como fueron los dirigentes de la UDI que hicieron, a uno lo llevó, digamos, a asumir desafíos extraordinariamente difíciles. Oye, sin lugar a duda que también ustedes dejaron de lado muchas cosas de la vida personal, porque la entrega fue absoluta. Pero además, yo te quiero decir Obviamente, una cosa. sí. El 92, pues iba pasando, ya se fue elegido diputado y todo. 92, Jaime llegó a un acuerdo para que elecciones municipales. O sea, además, nosotros que teníamos que nuestras diputaciones y todo, enfrentar una elección municipal que teníamos que, por ejemplo, a mí me tocaban 12 comunas, tenía que llevar 3, 4 candidatos por comuna, digamos. Y cada uno se tenía que arreglar a su manera. Entonces, la anécdota es que estábamos en la reunión los diputados, todos diciendo, oye, pero ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Dónde vamos a sacar plata? ¿Con quién hay que hablar? Y todo. Y llega Pablo, que en ese momento tenía el liderazgo. Entonces dice, yo quiero decirle a los diputados que cada uno va a tener 5 palos. Juanma Ferrer, que era un gran diputado, que en paz descanse, dice, eso es lo que yo quería escuchar. Y Pablo dice, pero las banderas las ponen ustedes. Oye, pero no, yo creo que hay algo que es importante en lo que decía Víctor. Este fue un proyecto que nos hicimos todos muy amigos. O sea, para Jaime era muy importante en nuestra familia. Él era amigo de todas nuestras señoras. En el caso mío, yo pololeé con la Chichi y toda mi carrera de ingeniería, nos casamos y me ha acompañado toda la vida en estos desafíos porque es muy importante, sin lugar a dudas. O sea, sin que te acompañen es muy difícil porque la política tiene un horario, una actividad muy compleja y tienes que hacer un trabajo conjunto. Y obviamente que las mujeres asumen una tarea muy dura y con mucha... muy solitaria, porque en el fondo también en el periodo nuestro, a mí me pasaba, estábamos en el mundo popular, hubo mucha protesta, había mucha agresividad, yo me salvé de 2 atentados, entonces finalmente, y también para que veas tú el compromiso de las señoras nuestras, de nuestros hijos, de todo,
cuando nosotros enterramos a Simón Llévenes, que fue nuestro primer mártir, que fue muy duro, imagínate lo que significó eso, ese mismo día Jaime nos invitó a comer a Luis Cordero, con a Magdalena, su señora, a Andrés con la Victoria y a mí con la Chiche, y entre medio de la comida estábamos los 7 y dice, bueno, continuamos o no con la UDI, porque uno de los que está aquí es el siguiente. Entonces al final, y yo tenía 2 niños ya, el compromiso nuestro fue un compromiso de vida. Y yo creo que toda la generación, toda esa UDI popular que hoy día todo el mundo quiere que volvamos a eso, es porque hubo un compromiso, hubo un cariño, afecto. La gente en el mundo popular sintió que todos los jóvenes que estábamos ahí en las poblaciones, en el territorio, corríamos la misma suerte que ellos, te fijas, y bueno, y hubo un compromiso de familia. Entonces Jaime, imagínate, Jaime era senador, candidato a senador, contra Lagos, Saldívar, fue una sorpresa su triunfo, a las 4 de la tarde, no, él le hacía clase para la primera comunión a la Victorita, a la hija a la hijada de él, se daban los tiempos. Cuando él se enteró, por ejemplo, que yo no iba a misa, yo nunca fui a misa, pero Pablo, ¿pero cómo? Entonces al final armó un curso de religión, con todos los compañeros de ingeniería, con Federico Valdés, con Marcelo Ruiz, todos los de ingeniería, con las pololitas y en curso de religión en la Casa Suecia, que era esa casa que pasó a ser la UDI. O sea, para él era un personaje muy distinto, que la gente hoy día no se lo puede imaginar, y que me gusta que hablemos de él porque hoy día hay mucha gente que dice, oye Pablo, ¿para qué habláis tanto de Jaime si no lo conocimos? Pero ese es parte de nuestro problema en la derecha, porque tú le preguntas a un tipo de izquierda, te fui con un joven de izquierda, y quién fue la Gladys Marín, quién fue el Clotario Blés, quién fue Luis, todo, y se recabaron y se los conocen a todos. Siendo la UDI, historia, porque una historia muy bonita. Y siendo la UDI un partido que llegó a ser tan grande, fíjate que yo me acuerdo perfectamente bien que en un momento, y reconocido por los adversarios, la UDI lejos el partido más grande que había en Chile. ¿Y qué pasó cuando de repente empezaron algunas personas a salirse del partido? Y después las cifras fueron bastante grandes en el sentido de que mucha gente renunció a la UDI. Hoy día hay que hacer un proyecto para recuperarlo. Sí, mira, yo creo, junto con las características personales de Jaime, tenía una cuestión muy de fondo, porque primera vez yo era una familia apolítica, digamos, no estaba, leía historia y todas las cosas, pero me dio un sentido lo que había que hacer por Chile. O sea, por primera vez yo sentí, esto es lo que hay que hacer por Chile, y Jaime te lo decía, la libertad, digamos, la libertad económica, la libertad personal, el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, nos fue incorporando cosas que son muy importantes, digamos, no solamente el ejemplo personal, que era fundamental, pero además una idea de una grandeza de Chile. La gente empezó a ver eso, que era posible que Chile fuera un gran país, y lo vivió en determinado momento. Y eso entró en una decadencia. Porque con la muerte de Jaime Guzmán aumentó la cantidad de gente que se incorporó. La valoración. Después, la gente escuchó los discursos de Jaime, leyó su artículo y se dio cuenta que él había sido, digamos, un arquitecto fundamental en lo que es el diseño del Chile que podía progresar y desarrollarse. Entonces, esas ideas también calaron muy fuerte en la gente, porque se dio cuenta que a través de ese esquema, en vivienda, en educación, en apertura, el país caminaba fuertemente. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué empieza la decadencia? Porque a lo mejor el ejemplo de Jaime se empezó a alejar y no había alguien que lo recordara. Y empezamos a cometer errores, a buscar, porque tú fuimos un partido grande. La elección del año 2008, ya no me acuerdo el año, llegamos a ser 40 diputados, sí. Un tercio en una Cámara de 120. Entonces, marcamos. Pero ahí yo diría que todos tenemos que hacer una autocrítica también, digamos, no logramos mantener ese espíritu de Jaime en lo que es la actitud, en lo que es la conducta, pero también en las ideas. Y eso se fue debilitando. Y hoy día prácticamente eso no existe. Pero fíjate que hay un sentimiento de mucha gente que quiere volver a recuperar eso. Pero quiere recuperarlo no por un sentido de pasado, no porque en el sentido es por lo que hemos perdido. Sino que claramente ese esquema de Guzmán, esa idea de Guzmán, esa actitud de Guzmán nos llevó a tener un futuro. Exacto. Y yo creo que hoy día la gente ha visto que el futuro se ha empezado a complicar, que el futuro de sus familias, que el futuro de derrota a la pobreza se empezó a complicar. Entonces vuelvan a tener ese espíritu
para guiar. Y hoy día el futuro de Chile es distinto a lo que teníamos que plantear en la década del 80, dónde están los pobres. Pablo, Dónde y por eso es importante que tú le digas a la gente para qué quieres volver nuevamente e integrarte a pelear la presidencia de la UDI y reintegrarte a la política después de tanto tiempo. Mira, la verdad es que yo reflexioné mucho si volver o no. ¿Eh? Y yo estuve muy retirado del mundo público prácticamente 13 años. Yo me retiré de la política. Mi última aventura, llamémoslo así, fue el desafío presidencial, que hubo mucha pasión. Tuvimos que ganar una primaria en tan solo 60 días. Y creo que fue una jornada muy épica también para la UDI. Así lo sentí yo recorriendo el país, haciendo un esfuerzo que no fue menor. Y después, eso fue lo último que hice. Llevo 13 años retirado. Y bueno, y piensa tú que me retiré a los 53, ¿ah? Muy joven y como muchos, ya porque partimos muy joven. Sí, fuimos la generación, ya lo dijimos al comienzo. 20 y tantos años. Claro, nosotros nos embarcamos, yo fui uno de los fundadores de la UDI, tenía 24 años, ¿te fijas? Entonces nos involucramos en este proyecto desde muy jóvenes. ¿Y por qué uno vuelve? Porque yo siento que tengo mucho que aportar todavía en el país. Uno tiene una experiencia, fue parte de un partido que no es un partido más de derecha. Yo creo que es muy importante entender la UDI. La UDI tiene una vocación de un fundador que es un partido que nos llevó a ser un partido donde no había derecha en el mundo popular. Nuestro gran aporte a la sociedad chilena fue ir a disputarle al Partido Comunista la lucha de clase. Nosotros quisimos llegar al mundo de las familias más humildes del país a decirle no porque tú eres pobre, tienes que ser de izquierda. Y tuvimos que llegar con principios. Nosotros fuimos, no estábamos en elecciones inicialmente, tuvimos todo ese trabajo en el mundo popular, pero hay una cosa que nosotros siempre recalcábamos. La UDI es un partido de inspiración cristiana, un partidario de la economía social de mercado, en fin, comprometido con los más pobres del país, pero con un estilo de hacer política. Y yo creo que el estilo de la UDI, que lo formamos muchos, miles de personas a lo largo del país, nosotros teníamos miles de jóvenes que ingresaban a la UDI porque la UDI se convirtió en un partido para servir, ¿ya? Para servir a Chile. Entonces, cuando tú construyes un partido con esa mística, ¿ya? Tú finalmente, nosotros teníamos listas de jóvenes en nuestra época que decían, Pablo, yo quiero ir a perder. ¿Dónde voy a perder? Y partían a La Pintana, partían a San Miguel, partían... Sin encuestas antes. No, claro, ninguna encuesta. Claro. Entonces, al final, eso es lo que quiere la gente volver. Y por eso la gente se va de la UDI. Porque piensas tú que la UDI es un partido que la bancada más grande de diputados y de senadores hoy día son ex-UDI, que están en distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la UDI fue un semillero de servidores públicos y tenemos que volver a hacer eso. Políticos. Entonces, ¿por qué se ha ido mucha militancia en la UDI? ¿O por qué hay desánimo en la UDI? Porque todas las razones por las cuales ingresamos, de alguna forma las hemos ido partiendo. Entonces, vuelvo porque tenemos que recuperar esa UDI fundacional. Y parte de lo que quiero proponer, porque los partidos les cuesta, en la medida que van pasando las décadas, las generaciones, te fijas, les cuesta mantener lo fundacional. Nosotros tenemos una vocación que es estar donde los que sufren. Nuestro objetivo no es hablarle al 25 al 30% de gente que es de derecha. Nuestro objetivo es ir a ser personas de derecha, donde no hay derecha. Entonces, ¿dónde nos fuimos en la década de los 80? Al mundo de la pobreza, porque el 45% de los chilenos vivían en la extrema pobreza y se consideraba pobre. Hoy día estamos con un país de clase media, entonces hoy día la pobreza, por decirlo, del siglo XXI ya no es igual. No tenemos que replicar lo mismo que hicimos, pero sí tenemos que mantener ese compromiso de ir con un ideario de derecha donde no hay derecha. Ya, Pablo, ¿y el regreso tiene que ir con una meta, algún norte? Yo lo he dicho públicamente, Cristian, yo voy a postular y competir. Sí, porque a la presidencia. Porque hay que competir, es parte de la legitimidad democrática y siempre competimos nosotros. Nunca nadie se arregló las listas para ir a una elección, muy por el contrario, competimos. Jaime fue el primero que fue a perder.
como senador terminó ganando, pero fue a perder. Lo mismo ocurrió con Joaquín Lavín, que le pedimos que fuera a Las Condes, fue a perder. Joaquín ganaba en todos los distritos de Chile, menos ahí. Él fue a perder. Entonces, esa vocación nuestra de formar gente, la tenemos que recuperar. Entonces, el primer esfuerzo que quiero hacer, y quiero invitarlos a todos ustedes, es a que volvamos a la UDI. ¿Ya? Yo volví a la UDI y vuelvo porque tenemos mucho que aportar por el país. Creo que el país nos necesita tanto como nos necesitó en el pasado. Entonces, reinscribámonos, volvamos, nos hemos puesto una meta importante que es de aquí al 4 de septiembre, porque también queremos recuperar el 4 de septiembre, que fue el triunfo del plebiscito del rechazo del 62%, de aquí al 4 de septiembre, ojalá volvamos 10.000 nuevos militantes. Yo sé que una meta ambiciosa, pero para la UDI no había nada imposible. Pero mensaje entonces, siempre sorprendimos, los invito a sorprender, y de aquí al 4 de septiembre les pido a todos los que nos están viendo, consigue un militante más, que vuelva uno, que vuelvan dos, que vuelvan tres, todos sabemos los que se han ido, unámonos todos, las nuevas generaciones con las antiguas, para volver a esa UDI popular, esa UDI que contribuyó a que el país progresara como progresó en los últimos 30 años. Gracias, Víctor. Sí, yo creo que además de lo que ha dicho Pablo, porque yo creo que es vital que Pablo sea el que dirija esto, porque es importante el liderazgo. Yo creo que una de las razones por las cuales esto se ha deteriorado porque falta liderazgo. Te lo voy a dar por un ejemplo. El 4 de septiembre del año 22 tuvimos un triunfo como país espectacular. El 62% de los chilenos derrotó las ideas de izquierda, derrotó el programa a la izquierda. ¿Qué hicieron nuestros dirigentes? Todos nuestros dirigentes fueron al otro día a La Moneda a abrazarse con Boric. Ahí fue una demostración de que no había un liderazgo para interpretar a ese 62%. No había liderazgo y por lo tanto necesitaban ir a abrazarse con el presidente de la República, que era el derrotado. Y por lo tanto, eso significó que le dimos un piso a la derrota y no pudimos celebrar. Chile no celebró ese triunfo, que increíble. Y cuando uno recorre la historia de uno de los triunfos más espectaculares, no lo celebró, porque faltaba liderazgo. Y creo que ese liderazgo lo tiene Pablo, no solamente en la UDI, sino que en amplios sectores de nuestro ideario. Pablo Longueira, Víctor Pérez, muchas gracias. Les recuerdo que este es el primer podcast, el primero de muchos que vamos a tener, así que muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo. Inscríbete en la UDI, usa el código QR o ingresa con tu clave única al sitio web de la pantalla y regístrate. Te esperamos.